Buen día a todos y bienvenidos a este video explicativo sobre mínimo comunicativo referente al curso de comprensión lectora en la lengua inglesa. Vamos a empezar revisando qué es el mínimo comunicativo y su definición. Entendemos que el mínimo comunicativo es la mínima parte de una oración que nos brindará la información más importante y a la vez la más corta de la misma. Vamos a revisar, por ejemplo, que el mínimo comunicativo suele estar de dos palabras, consta de dos palabras, que es el sustantivo, entendemos también como el sujeto, y el verbo o la acción que se realiza. En este mismo ejemplo que ustedes pueden ver, este documento es el mismo que ustedes tienen dentro de la plataforma y lo pueden revisar cuando gusten. Tenemos la siguiente oración que dice: Every city in Mexico has its own laws and regulations to control the transit movement. Revisando entonces, vemos que el sujeto o el sustantivo sería la palabra seré y el verbo sería el verbo has conjugado conforme al sujeto. ¿Ok? El verbo sería has o to have de forma infinitiva. Sin embargo, pues lo estamos conjugando. Entonces tenemos entendido que city has, ¿ok? O la ciudad tiene. Entonces el sujeto, la ciudad, realiza la acción de tener. En este caso sería cada ciudad en México tiene sus propias reglas y regulaciones para controlar el movimiento de tránsito. Es una oración conjunta y lo que tenemos nosotros dentro del mínimo comunicativo sería solo las dos palabras, el sujeto y la acción o el verbo. Este sería el mínimo comunicativo de toda la oración conjunta o completa. Bien. Revisando más ejemplos, por ejemplo, en esta misma lectura que ustedes tienen en los ejercicios, vamos a tomar la primera oración que nos dice: France is a country in Western Europe. Identificando esto, vamos a tomar en cuenta el análisis. Normalmente, al momento de identificar el mínimo comunicativo, nos daremos cuenta que el sujeto o sustantivo suele estar al inicio de la oración, suele ser lo primero que vemos. En este caso es la palabra France, y lo que sigue también suele ser, en sus aspectos más comunes, el verbo, que en este caso sería el verbo is, conjugado conforme al sujeto, es el verbo to be. Entonces tenemos entendido que France is, Francia es. Este sería el mínimo comunicativo de toda la oración completa. ¿Ok? El mínimo comunicativo, como les recuerdo, es la parte más importante y más corta de una oración. ¿Y cuál es lo más importante de una oración? Es el sujeto y la acción. Muy bien. Vamos a tomar otro ejemplo de la misma. Tenemos esta oración que dice: Impressionism began in the 19th century, which is the 1980s, in Paris. Otra vez vamos a identificar. Tenemos Impressionism, que sería el sujeto. Otra vez lo vemos al inicio de la oración. Y tenemos la palabra began. El verbo began, que sería to begin, en presente infinitivo. Began está conjugado en pasado. Por lo tal, tenemos que de toda la oración, estas dos palabras al inicio, o estas dos palabras en general, son el mínimo comunicativo de toda la misma. ¿Ok? Vamos a revisar un último ejemplo. Sería: Impressionist painters wanted to paint what they saw in real life. Ahora, analizando esta oración, vamos a ver que tenemos un sujeto que consiste de dos palabras y al mismo tiempo también tenemos aquí dos verbos. Empecemos por el más sencillo, que sería el sujeto o sustantivos. Impressionist painters. Al momento nosotros de identificar esto, podemos ver que la palabra impressionist es un adjetivo que se le da al sujeto, por lo tanto no es el sujeto como tal. Suele ser parte del sujeto al describirlo, pero no es el mismo. Painters sería el sustantivo que nosotros buscamos, al ser literalmente el sujeto que realiza la acción. Y con eso tenemos la primera parte.
Ahora vamos a ver la siguiente, que sería el verbo. Tenemos aquí wanted to paint, que son dos verbos unidos por una conjunción, que sería to. Pero en este caso vamos a guiarnos por el verbo principal. El mínimo comunicativo se basa en la acción primaria que sigue el sujeto, que sería wanted, del verbo to want en infinitivo. ¿Okay? Entonces tenemos que es painters wanted, que los pintores querían, to paint, querían pintar. ¿Por qué no utilizamos los dos verbos o por qué no utilizamos to paint? En este caso, to paint es parte del complemento de la oración, siendo no el verbo principal ni la acción principal a realizar. La acción principal a realizar en esta oración sería que ellos querían. ¿Qué querían? En el complemento se describe. To paint what they saw in real life. Pintar lo que ellos veían en la vida real. Sin embargo, el mínimo comunicativo, al final de cuentas, sería painters wanted. Como análisis, en el mismo documento vemos esto. Los puntos clave de la misma oración siempre van a ser el sustantivo y, en este caso, el verbo. Otro ejemplo que podemos revisar en el documento explicativo sería esta oración. That tall guy by the table eats pizza every Friday. Afortunadamente, en este ejemplo vemos que inclusive nos está dividiendo las cosas una por una. Empezaremos con that guy, que ambas palabras en este momento funcionan como el sustantivo de la oración. Sí podríamos tomar solo guy en cuenta, sin embargo vamos a tomarlo en este caso como that guy, porque that es una preposición de señalar a qué sujeto. No nos afecta si la incluimos o no. Tall, que vemos que es un adjetivo que está describiendo a la palabra guy o el sustantivo del mismo, sí ayuda a describir cómo funciona, pero no es importante, ya que no lo señala. El siguiente es el verbo eat. Bueno, aquí tenemos el verbo conjugado, eats, que sería del verbo to eat. Es la acción que realiza. Y tenemos el mínimo comunicativo de toda la oración. Repitiendo la oración completa sería that tall guy by the table eats pizza every Friday. El mínimo comunicativo de esta oración sería that guy eats. Este sujeto come. El mínimo comunicativo de toda una oración conjunta. Explicado de esta forma, en conclusión entendemos que el mínimo comunicativo es la identificación de la parte más importante de una oración, que sería quién la realiza y qué realiza esa acción. Muy bien, dado por entendido esto, les deseo una buena tarde. Hasta luego.